Bienvenidos una vez más a Cuba Encuentro con la Memoria. Vamos a conversar con el ex prisionero político Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto estuvo décadas en presidio, estuvo más de 20 años preso, pero curiosamente Ernesto fue de ese número importante de hombres y mujeres en las cárceles del totalitarismo castrista que nunca dejaron que la prisión se convirtiera en un almacén de hombres, en un lugar donde llegaban los presos simple y llanamente a vegetar, a esperar a que les llegara la muerte o la ansiada libertad en la cárcel grande, o sea, salir de las rejas e ir a vivir con la familia, pero realmente se seguía preso. Ernesto conspiró, al igual que muchos, tras las rejas, conspiró para seguir en su intento, en su propósito de derrocar al régimen. Ernesto participó en más de 5 fugas, organizó más de 5 fugas. Queremos que nos cuente una de esas fugas, pero que también nos hable de la conspiración que lo llevó a una segunda condena de 25 años. Ernesto, gracias una vez más. Que dicho sea de paso, Ernesto es poeta, escritor. Escribió un libro para niños en la prisión de Boniato, un libro antológico para niños por su gran sensibilidad. Ha escrito varios libros y uno de ellos, Rehenes de Castro, porque realmente los prisioneros políticos cubanos eran rehenes de la dictadura, porque como el régimen nunca ha respetado ni sus propias leyes, el régimen cada vez que le ha convenido ha deportado, ha expulsado, ha negociado, ha canjeado a los presos siempre que esto le beneficie. Por eso me parece que la elección de este título, Rehenes de Castro, es mucho más importante, en este caso en particular, que prisioneros políticos. Gracias, Ernesto. ¿Cómo fueron esas fugas? Cuéntanos unas de ellas. Bueno, yo traté de escaparme de la prisión en 5 oportunidades. En el Castillo del Príncipe, de la prisión de la Cabaña, de la prisión el campo de concentración Sandino 3. Y esa fue una de las fugas que yo tenía mayor esperanza. Todo estaba coordinado. Había amigos míos que iban a recogerme ahí en la carretera. Teníamos la coordinación con un pescador que estaba en su embarcación solo con otro pescador. Él estaba de acuerdo en llevarnos la lancha. Para sacarlo del país. El otro no sabía nada, el otro posiblemente hubiese estado opuesto, pero le iban a dar unos calmantes, unos algo para dormirlo. Sedantes. Unos sedantes para dormirlo cuando llegara el momento de eso. Y como yo sabía navegar perfectamente, no tendría ninguna dificultad en que la operación tuviera éxito. Todo estaba perfectamente coordinado. En esta fue la fuga en la que estaba involucrado Panchito. Esa es la fuga Francisco que Ávila. yo intenté o traté de llevar a cabo en el campo de concentración Sandino 3, en Pinar del Río, en el año 1970, 2 años después de haber caído yo prisionero. O sea, no querías calentar celdas.
Allí sí. Allí yo años atrás ya había desembarcado a Panchito Ávila, un desembarco por la zona de Valle Hondo. Y como es lógico, tenía mucha confianza en él. Y cometí el error de confiarle el proyecto que yo tenía para fugarme en esos días. A Panchito. Sí. No puedo decir directamente que fue Panchito quien me delató, porque no tengo una prueba concreta en mis manos, pero tengo la desconfianza de que ha tomado parte él en esa delación, porque es mucha coincidencia de que yo tenía preparada la fuga para un domingo y la madrugada anterior me mandaron a recoger a las 4 de la madrugada con todas mis pertenencias y me trasladaron para la prisión de La Cabaña. Entonces, años más tarde, después que yo salgo de la prisión, sale a relucir el caso de este muchacho, de Panchito, que inclusive lo habían nombrado jefe militar de Alfa 66 por esa misma confianza que había tenido yo en él, y se descubre, creo que por unas investigaciones que llevó a cabo el propio Cao. Sí, el periodista Andrés Cao. El periodista Cao, y que Panchito era un doble agente, que Panchito estaba trabajando para la tiranía de Cuba, delatando a sus compañeros, delatando a Alfa 66 y al mismo tiempo informando a el FBI, que también nos perseguía, como es lógico, para tratar de impedir nuestras operaciones. Entonces eso siempre, Pedro, me ha dejado esa interrogante. No sé si algún día, probablemente sí, el día que los archivos de la seguridad del Estado, si no destruyen todo como suelen hacer esta gente en la vida, se pudiera saber si fue Panchito o no quien cometió ese. No quiero cometer injusticia, no quiero apresurarme a señalarlo directamente como el culpable, pero sí no puedo dejar de demostrar mi preocupación y mi desconfianza. Ernesto, nosotros hace varios años, cuando digo nosotros, me refiero a nuestro director del programa, Wenceslao Cruz, y este servidor, en el marco de la labor de investigación que hace en torno a la lucha del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, entrevistamos a Panchito. Y realmente fue una entrevista que nos dejó muy consternados, embargado de muchas dudas y de muchas inquietudes. Lo aprecié como un hombre muy directo, muy preciso, pero siempre se quedan lagunas en estos episodios para los cuales uno no tiene respuesta. Pero independientemente a tus intentos de fuga, decíamos al principio de este segmento de Cuba, Encuentro con la Memoria, tú demostraste que en la cárcel no se iba a vegetar, sino a seguir combatiendo, y participaste en una conspiración dentro de la prisión que, cuando fue descubierta por la tiranía, llevó a que fueras condenado a 25 años de cárcel. ¿Cómo fue esa conspiración? ¿Cómo se gestó? ¿Quiénes formaban parte de la misma? ¿Y cómo la descubrieron? Pero antes de entrar en este tema, muy brevemente quiero terminar de completar mi idea con relación a este personaje. Mira, no importa, no tiene mayor importancia si fue él quien me delatara o no. En definitiva, era algo contra una simple persona. Lo que sí para mí tiene mucha importancia es que él se haya puesto a informarle a la seguridad del Estado cómo ocurrió desde su posición de jefe militar de Alfa 66, porque eso sí implica una traición. Eso implica una traición a la causa, eso implica una traición a sus compañeros, y eso sí no se puede perdonar ni se puede olvidar. Con relación a mi participación en ese tipo de lucha conspirativa desde la cárcel, a raíz del año 1970,
nosotros recibimos las instrucciones de Andrés Nazario Sargén y por iniciativa de Eloy Gutiérrez Menoyo también. Menoyo estaba preso en ese momento. Eloy estaba preso desde el año 1965, desde enero. Nosotros nos dimos a la tarea de fortalecer a Alfa 66, no solamente dentro de las prisiones de Cuba, sino también dentro del territorio nacional. Y a mí se me asignó la misión de crear células clandestinas de personas que quisieran pertenecer a la organización y luchar desde dentro de las filas de la organización. Esas células estaban compuestas por 5 hombres. Uno era el jefe de célula, que ese jefe de célula conocía la identidad de las otras 4 personas que integraban esa célula, pero ellos entre sí no se conocían. Yo logré 2 o 3 años que duró ese trabajo. Estando preso, lograste estando preso, estando al principio en la cárcel del Príncipe, después en La Cabaña. Yo logré estructurar aproximadamente 160 células clandestinas. ¿Cómo lo hacías desde la cárcel, Ernesto? Con mucho trabajo, con mucho riesgo, con mucho sacrificio y con muchas personas que colaboraban conmigo. Había un gran entusiasmo por luchar en esa época. No solamente eso se llevó a cabo en el área de las prisiones donde estábamos nosotros, sino en todas las prisiones políticas de Cuba. Entonces, eso creció y creció. Yo recuerdo que yo tenía contactos con Andrés Nazario Sargén e ideamos. ¿Cómo era esa comunicación clandestina? ¿Cómo era posible? Bueno, ideamos un sistema de comunicación en clave que aparentemente eran unas claves ingenuas porque eran textos convencionales, pero yo tenía 80.000 combinaciones para comunicarme con Nazario, con el doctor Diego Medina, con la dirigencia de Alfa 66. Para beneficio de los que lo están viendo, esta entrevista, Diego Medina, Nazario Sargén, radicaban en Miami, al igual que el grupo más fuerte de Alfa 66. Ernesto estaba preso en Cuba. O sea, piensen ustedes las dificultades. Si comunicarse dentro de Cuba es bien complicado, ¿cómo sería de complicada esa comunicación desde las prisiones cubanas al exterior? Entonces tenía 80.000 combinaciones para hacerle llegar mensajes importantes y a un mismo tiempo 40.000 combinaciones de texto para yo recibir información de ellos y recibir... ¿Quién elaboró esa clave tan compleja? ¿La elaboraste tú? Sí. Yo participé en la elaboración de esas células y yo las controlaba, de esos cifrados. Entonces, bueno, pues fue creciendo esa conspiración. Ya el día 3 de noviembre del año 1973, al regresar de mi visita en la prisión de La Cabaña, había un gran operativo de la seguridad del Estado y nos lleva a Emilio, Nazario, a Felipe Sánchez y a mí, nos esposan y nos llevan para un carro patrullero y nos llevan al Departamento de Seguridad del Estado. Allí soy recibido por un oficial y en la primera entrevista que tenemos me dice: mira, Ernesto, te hemos traído aquí porque había una gran conspiración en las cárceles de Alfa 66 y nosotros teníamos que parar esto porque esto había crecido ya demasiado. Hemos traído para interrogar aproximadamente a 400 entre presos y personas, algunos de esos de la calle. De esos 400 vamos a condenar a 4 o 5 personas. Entre esos 4 o 5 estás tú.
te vamos a condenar a 20 años adicionales. O sea, eso fue antes de que te hicieran Antes el del juicio, ya te había dictado la Ya. sentencia. Entonces yo le respondo, le digo, entonces yo puedo entender eso como un privilegio, que de 400 me hayan escogido a mí de 5. Entonces dice, bueno, entiéndolo como te dé la gana, pero te vamos a condenar a 20 años más. Le digo, ok, está bien, magnífico. Entonces ahí comienzan los interrogatorios en la prisión. Y hay cosas curiosas porque yo ya tenía experiencia y sabía cómo desestabilizarlos a ellos en sus interrogaciones. Y uno de esos es hacerlos molestar. Recuerdo que una de las preguntas que me hace, que no tenía que ver nada con la conspiración, me pregunta el oficial, dice, ven acá, Ernesto, ¿tú has tenido relaciones sexuales con algún otro hombre? Y yo le digo, chico, no, por supuesto, yo no. Nunca he tenido esa experiencia. ¿Y tú? ¿La has tenido tú? Y eso me molestó muchísimo, que era una falta de respeto. Le dije, Ese no, te podía faltar el respeto a ti, pero yo tú no te eres. estoy preguntando lo mismo que tú me has preguntado a mí. Yo no he tenido esa experiencia, a lo mejor tú la has tenido. Y ahí se acabó esa entrevista, ya lo sacó. Entonces así sucesivamente, después llega el punto de cuántas células yo había organizado. Yo lo trataba con mucha ironía. Me dice, venga, ¿cuántas células tú organizaste? Digo, deben ser 8 o 10. Dice, no, te quedaste corto, son muchas más. Digo, bueno, pon 15 o 20, no hay problema en el número. Dice, no, son muchas más todavía. Digo, mira, pon todas las que tú quieres, pon 80, pon 100. Pon 1000, Lo que tú no vas a conseguir que yo te dé el nombre de una sola de esas personas. Así que la cifra la pones tú, los nombres los guardo yo. Entonces ahí seguimos discutiendo y esas cosas, pasó el proceso, se prolongó durante 3 meses, los interrogatorios. Todo ese tiempo estuve en seguridad del Estado con tus compañeros. 3 meses estuvimos En seguridad del Estado. en seguridad del Estado. Ahí murió una persona, tengo otros entendido. tuvieron menos tiempo. Tengo entendido que en ese interregno murió una persona. Sí. Se suicidó, fue asesinada. Sí, se suicidó en la prisión de Las Villas, Marcelo Díaz, que es muy oscura. No se suicidó, se dijo que se había suicidado. No hay evidencia. Es sobre muy eso. oscura. Entonces en esa época yo me llevan a la... Yo estoy reclamando en ese instante, porque yo todavía no me había incorporado al grupo de plantados. Durante el principio del presidio, cuando tú caías preso, automáticamente tenías que ser plantado y después tú, si querías incorporarte al plan, cuando yo caí era distinto. Tú entrabas y sin tu consentimiento, ellos te daban el estatuto ese. Pero yo quería mi estatuto. Entonces yo dije que no, que yo era el que estaba preso y que yo era el que tenía que definir Tú elegías. mi posición y que yo había determinado estar en la posición de plantado. Entonces me dijeron que no, que ya eso se había terminado, que ya no podía haber más plantado, que era una disposición del ministerio, del gobierno, y que yo tenía que renunciar a eso. Le dije, no, yo no voy a renunciar a eso. Entonces me mandaron para las capillas de los condenados a muerte, en la cabaña. Allí estaba el niño Escuí y estaba Amaya, Roberto, en la misma situación. Entonces allí estuve varios meses, las ratas cruzando, desnudo, las ratas cruzándome por arriba. Para beneficio de los que están viendo la entrevista, con tu permiso, las capillas de la cabaña eran los lugares donde eran llevadas aquellas personas que estaban condenadas a muerte. Allí permanecían sus últimas horas de vida. Desde ese lugar eran sacadas hasta el paredón de fusilamiento. Entonces pasaron varios meses y ellos trataron primero de persuadirme. Yo había tenido un brazo lesionado, que todavía lo tengo lesionado porque me encerraron en el calabozo con el hueso fuera de su cavidad, sin darme asistencia médica. Entonces como a los
3 meses de estar yo allí, más o menos, vino un día el director, se molestó muchísimo, porque me ofrecieron, dice, mira, si tú te vas para el plan, no te celebramos el juicio. Te llevamos por una granja y te garantizamos que 1 año te ponemos en libertad. Y yo le dije, no, mi posición la escojo yo. Así que celebren el juicio, condénenme a todos los años que quieran y quédense con la granja. Yo voy a ser un preso plantado, yo soy un preso plantado. Entonces me dijo, bueno, por mis estos, tú no vas a coger el reconocimiento, el estatus de preso plantado. Le dije, no, si el problema es ese, yo estoy seguro que lo voy a tener. Así que ni se preocupe. Entonces finalmente tuvieron que darme el estatus, darme, cuando aquello, el uniforme, vino juicio, proceso de juicio. El proceso de juicio fue muy interesante porque el primero que llaman a interrogarse es a mí. Me empiezan a preguntar, ¿cuándo tú saliste del país? No, yo salí del país en tal fecha, en marzo de 1961. Dice, ¿cómo tú abandonaste el país, legal o ilegalmente? Digo, yo ilegal, ¿cómo lo voy a abandonar? Dice, entonces yo le digo a ellos, yo me considero con el derecho de entrar y salir del país cuantas veces estime conveniente sin pedirle permiso a nadie. ¿A quién le pide permiso Fidel Castro para entrar y salir del país? Eso les molestó muchísimo. Me imagino. Porque les toquea al papá. Entonces, bueno, ¿y a cuánto se te condenó en tu primera causa? Digo, 15 años de privación de libertad. Entonces me dice el fiscal, bueno, la revolución entonces fue benévola contigo. Digo, ¿conmigo? No. Benévolos fueron los que juzgaron a Fidel Castro por el asalto al cuartel Moncada. Ya yo he cumplido varias veces la condena que cumplió ese señor y no he asesinado a nadie, no he atacado en ningún cuartel Moncada. Entonces ahí otra vez otro, no, que te votaron, otro de eso. En la seguridad del Estado habían hecho como una supuesta declaración mía para ver si podían confundir a alguna gente. Y me lo habían dicho algunas, no, eso se aclara en juicio. Entonces cuando me presentan la supuesta, la declaración mía, y me pregunta el fiscal, ¿usted reconoce esa como su firma? A toda esta debe decirte que el mismo oficial que durante 3 meses me interrogó fue el fiscal de juicio. Me pregunta, ¿usted reconoce esta como su firma? Digo, ¿se parece? Dice, no, diga en concreto, ¿esa es su firma o no es su firma? Digo, chico, yo no te puedo decir si esa es mi firma, porque ustedes son unos farsantes y ustedes, tengo noticias que en seguridad del Estado falsificaron mi firma. Vergüenza debía darles que con la maquinaria represiva que tienen ustedes y que con todos los recursos tengan que caer en métodos tan bajos como falsificar firmas en seguridad del Estado. Bueno, entonces dele lectura y entonces yo le diré si es mi firma. Lo leyó efectivamente. Era medio, digo, sí, esa es mi firma. Ok, entonces ahí vino todo el proceso de eso que fue breve. A 25 años. Sí, todavía la cosa no termina en juicio. Traen a Emelina, la madre de Milito, que había caído conmigo en mi causa y que había estado involucrado muy bien, muy profundo en la conspiración. Y a Emelina, el hijo de Nazario. A Emelina, que ya la habían fusilado al otro hijo y la habían estado presionando de que si ella no colaboraba, nada más diciendo que sí, que estaba yo conspirando con Emilito y que le habíamos dado cosas a guardar que se la habían ocupado en su casa. Ellos iban ellos iban a fusilar a Emilito también. Entonces Emelina empezó, estoy siendo muy breve para no prolongar esto. Sí. Emelina le hicieron varias preguntas de que quién le dio estas cosas y ella siempre involucraba, no, Emilito, mi hijo y Ernesto. Emilito ellos no lo llevaron a juicio, le interesaba Ernesto. Entonces yo me pongo de pie
Y digo, qué bárbaros son. Primero le asesinan al hijo y ahora los mismos asesinos la traen aquí a declarar bajo chantaje y amenaza. Y ahí ya se acabó mi participación en el juicio. 4 empujones. Me dejaron participar bastante para como son ellos. 4 empujones con la culata y con todas esas cosas y me llevaron para... Pasaron unos días y me llaman, me sacan y digo, bueno, ¿y este? No, es el alguacil que te mandó a buscar. Entonces salgo al alguacil y me dice, no, te llamamos, es muy contento para la apelación fiscal, la apelación de juicio. Y entonces digo, ¿qué apelación? Yo no he pedido ninguna apelación. No, pero muchacho, no seas bruto, que a lo mejor te rebajan algo, que te han... Bueno, tengo que dar un paso atrás porque el abogado de la... Y esto es importante que se conozca. El abogado de la defensa, yo nunca lo había visto, ni siquiera sabía mi nombre en el juicio. El abogado que te tenía que defender. El abogado de la defensa. Entonces cuando el fiscal pide definitivamente 25 años adicionales de privación de libertad para mí, entonces le toca el turno al abogado para hacer la defensa. Él se pone de pie y dice, yo no estoy de acuerdo con la petición fiscal. El fiscal está siendo demasiado benévolo con Ernesto Díaz Rodríguez. El abogado defensor. Sí, él merece la pena de muerte por fusilamiento. ¿No recuerdas el nombre del abogado, Ernesto? No. Qué pena. Pero eso está... no, pero para eso que nos puedan ver en Cuba, vean qué clase de procesos judiciales se gastaban en la isla. No recuerdo el nombre de él. Y porque... Lo tiré, no le di mucha importancia. Era un oficial del grupo de ellos. Esa fue la misión que le encargaron a él. Así fueron los juicios de la mayoría de los que fuimos a prisión. Así. Los abogados defensores eran tan malos y tan criminales como los que nos estaban juzgando. Entonces, había dejado esto en mi conversación con el alguacil, el que trajo la supuesta apelación. Y entonces le dijo, no, yo no he pedido ninguna apelación. No, pero que a lo mejor te rebajan algo. Ahí me equivoqué. Le dije, ¿quién te dijo a ti que yo quiero que me rebajen? Y ya me echaron 25 años, son 25 años. ¿O acaso ustedes piensan que van a durar tanto en el poder? Me equivoqué. Eso fue en el año 74. Tremenda equivocación. Sí, 74. Ha durado 40 años más. Me quedé muy corto. Pero bueno, no acepté la apelación. De los que fuimos llevados a juicio, que fue Eloy, que le echaron 25 años, Félix Vázquez Robles, él vive, que lo condenaron a 18 años, y Amaranto Cabrera. Amaranto Cabrera es un muchacho que había trabajado mucho en la organización de la célula, pero cuando vio la candela cerca, se acobardó. Él me había dicho a mí que durante el proceso de juicio él se iba a quitar la ropa, se iba a quedar en calzoncillo, que iba a decir esto, que iba a decir lo otro. Cuando el fiscal lo llama a él y le presenta su declaración, que me había dicho que él no había hecho ninguna declaración, le dice, ¿usted reconoce esta como su firma? Y entonces dice, se parece. Yo digo igual que acá. Dice, usted no dice lo que dijo nadie acá. Esa es su firma. Ah, sí, esa es mi firma. Ok. Pasa un tiempo, me llevan otra vez para la capilla de los condenados a muerte. Pocos días después ya me sacan, yo con mi flamante uniforme amarillo. Entonces se llevan esos días a Amaranto Cabrera para seguridad del Estado. Yo en mi preocupación digo, déjeme ir a buscar allí las cosas de él, a ver si tiene algo comprometedor. Entonces me encuentro, durante ese tiempo que yo estuve en las capillas, para poder sacar correspondencia, que él me sacaba mucha correspondencia, entraba allí y me ponían, que eso me causó un choque anafiláctico después en boniato, me ponía, si hubiese tenido buena intención, yo creo que eso viene de atrás, me hubieran puesto una inyección con agua en caso de que tuviera que pincharme, pero me metían 1 millón de penicilina potásica
Ahí cada vez que iban a coger una balita, 1 millón de penicilina. Entonces, ese día que voy a registrar, las balitas que yo le había dado, me las encuentro también en un cajón que me había dicho que las había sacado. Las balitas son las cápsulas en las que ustedes metían las diminutas, informaciones. sí, con letras pequeñitas, etc. Entonces me encuentro eso. Y me encuentro una balita de él y se me ocurre abrirla. No, un papel, no estaba en balita, dirigido para la seguridad del Estado. Diciendo que había muchos en ese juicio que tenían una gran responsabilidad, en ese caso, que él creía que había que condenarlo, que él estaba dispuesto a colaborar con lo que fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo iba para la seguridad del Estado. Y voy a decir algo que nunca he dicho, mira, vas a tener la primicia. Una primicia. Había un piloto del Ejército Rebelde que se había licenciado. El piloto hizo contacto conmigo, a través de él, era amigo de él. Del piloto. El piloto me ofreció que si mandaban una forma de sacarlo de Cuba, él estaba dispuesto a regresar en un avión y tirarse en la tribuna cuando Fidel Castro estuviera hablando. Un kamikaze. Un kamikaze. Lo que hicieron el 11-11, Sí. el frío con las torres, él estaba dispuesto muchos años antes. Entonces se llevan a Amaranto, lo regresan de seguridad del Estado. Yo no le digo nada que he ocupado todas esas cosas de él, viene llorando porque me dice que el piloto se había suicidado en seguridad del Estado. Hay dos cosas: o trascendió eso porque él lo delató y él se vio perdido y se suicidó, o lo suicidaron, lo mataron allí. ¿Cómo se llama el ante piloto? ¿Recuerdas el nombre? Yo no recuerdo el nombre ahora, Pedro. Y yo tenía guardado todo eso, pero ha sido tantos años y tanto, después vino un proceso de boniato y todo ese aislamiento. Y ese fue el caso del Amaranto Cabrera Álvarez, y se encuentra actualmente aquí en el exilio. Sí, estaba trabajando por unos hoteles de security nada menos y eso. Entonces ese fue el proceso de juicio, lo esencial. Ernesto, realmente nos ha dado 2 entrevistas fabulosas con muchísima información que ayuda a enriquecer la memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias, Ernesto, por tu obra de vida, y gracias también por los muchos libros que nos has regalado a aquellos que tenemos interés en conocer a profundidad el pasado de nuestra nación. Ernesto, Gracias, muchísimas Pedro, gracias. Gracias Muchas a ti, al Instituto.